Dele ahí a aceptar, la vamos a grabar y posteriormente la vamos a subir ahí a YouTube, terminando esta clase. Bien, familia, pues ahora sí vamos a comenzar. Ya estamos en Ani Rotze Café, en nuestro estudio de Torah, Mitzvot y Brit Hadashah, en donde ya llevamos 4 semanas estudiando Mateo 5 y estamos comenzando Mateo 6. Nuevamente, pues no ha faltado la preguntita. La preguntita, Roe, ¿por qué estamos estudiando Mateo 5 y ahora va a entrar a Mateo 6? Porque simple y sencillamente, familia, son textos que generan de repente conflicto para algunas personas que han hecho transición, principalmente las más nuevecitas que se encuentran con estos temas. Algunos de los que ya llevamos algunos años, también nos hemos encontrado con sorpresas a la hora de ir leyendo, de ir avanzando, y pues nos vamos dando cuenta de algunas conexiones que no habíamos visto, que no habíamos considerado. Entonces, por eso es que lo estamos leyendo. Recuerde que el propósito, ya van 2 años que estudiamos mitzvot. Los mitzvot, como ya estudiamos Taryag Mitzvot, es más fácil que vayamos reconectando muchas de las palabras del Mesías, y esa es la intención, que podamos hacer un balance. Para los que escucharon ayer el programa de radio del pastor Heriberto, ayúdenos por favor a darle me gusta y escúchenlo. Escúchenlo porque también ahí hablamos de cómo comenzó la formación del Brit Hadashah. Estamos hablando de eso, quedó pendiente una clase más, pero ya les dejamos ahí información importante que vayan conociendo y cómo se fue estableciendo. Y entramos en el primer punto de cómo se validó o qué se utilizó, bajo qué formato eh, se usó lo que fue la canonización del Brit Hadashah, ¿sí? Entonces, véanlo, nos apoyan ahí al darle un me gusta, que se mueva ese video, también ese programa, y también van a entender mucho mejor todo lo que estamos haciendo. Así que nos vamos con Mateo 6 que vamos a estar estudiando. No vamos a terminarlo el día de hoy, pero sí vamos a estar leyendo bastante de él. Así que si lo terminamos, Baruch Hashem, preguntas, las que salgan, pregunte, que si no sabemos, aprendemos los dos juntos. Y recuerde, el estudio nos hace crecer a nosotros y también a usted. Es mentira que solamente el que expone tiene todo el conocimiento. Aquel que expone y si tiene todas las cartas debajo de la manga, pues le va a hacer falta un poquito de humildad para reconocer que también podemos aprender o encontrar puntos muy interesantes en el comentario de alguien más. Así que vamos a leer, familia, Mateo 6. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De ahí vamos a estar hablando en este momento. Hay un Pirkei Avot que a mí me gusta muchísimo, familia, y no menciona palabras literales tal cual en conexión a esto, pero sí en el corazón de lo que vamos a estar viendo. La sedaká como limosna en secreto de este texto que acabamos de hablar, tiene algo interesante junto con lo que viene siendo Pirkei Avot 1:6. Hazte de un maestro, adquiere un compañero y juzga a todos favorablemente. Dice, aunque no trata directamente de la limosna, el énfasis en la intención y la humildad conecta con el espíritu de Mateo 6. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo nos va a ayudar a entender todo esto y vamos a ver que verdaderamente podemos ir aprendiendo a hacer estas conexiones. Así que en este capítulo no introduce nuevas leyes, sino que refina el corazón detrás de las mitzvot, relacionándolos con la justicia, la oración
y la confianza en el Abba. Yeshua interpreta la Torá desde una dimensión más elevada, ética y espiritual, sin romper con los fundamentos. Esto, familia, yo sé que ya todos se saben el texto, yo sé que todos ya saben las interpretaciones del texto, pero le pido por favor paciencia, que me dé la oportunidad de compartir esta información y como les decimos siempre, palabras del Mure Rico que son muy sabias, no crea todo lo que le digo, investíguelo. Así que vamos a entrar aquí al texto, ya lo leímos. Justicia, esas dos palabritas las marqué precisamente por esa razón. Vuestra justicia. Hay gente que se machaca mucho a sí misma, que falla, pero en realidad ignora dos cosas. No es tanto machacarnos con algo que sabemos que está mal, sino que debemos de conocer muchas de las veces cómo influyen ciertas acciones relacionadas desde el hebreo o desde las palabras de el Brit Hadashah en nuestras vidas. Porque el Brit Hadashah, familia, aunque hay algunos estudiosos que dicen que inicialmente fue escrito en hebreo, no hay evidencia hasta el momento. Llevamos más de 1800, 1900, 2000 y tantos años después de la resurrección del Mashiach y no se ha encontrado hasta ahora una evidencia de que el Brit Hadashah haya sido escrito en hebreo. Todas las evidencias que hay son en griego. Así que vamos a ver cómo todo esto, esta palabrita justicia y limosna, son dos palabras importantes que vamos a ir estudiando. Tenemos la palabra justicia, pero en griego koiné, que varía un poquito por ahí del griego actual. Entonces tenemos la palabra transliterada en la parte de abajo que dice prosegete ten dikaiosne yom. Traducido literalmente, cuídense de hacer su justicia delante de los hombres. Esa es la traducción del griego koiné. Luego nos dice que dikaiosine, que es la palabra que está utilizando aquí para justicia, significa justicia, rectitud o piedad. En el contexto farisaico, esta palabra abarca actos religiosos como limosna, oración y ayuno. Fíjense cómo están conectados y por eso tienen una razón de ser. Recuerden, familia, aunque lo diga varias veces, es porque queremos promover que estamos en Anir Rotse Café con una pequeña tacita de café como esta. Qué delicia. Baruch Hashem. Mi esposita está aquí recobrando la salud animosamente, sonriendo. Así que vamos para adelante, familia. En el judaísmo rabínico, el equivalente hebreo es sedaká, que puede significar tanto justicia como limosna, ya que estas dos palabras provienen de la misma raíz hebrea. ¿Sí? ¿Por qué esto es clave? Porque en hebreo dar limosna es considerado un acto de justicia. Entonces, aquí tenemos que aprender a hacer actos de justicia, que muchas de las veces no entendemos lo que quiere decir eso. Ahora, recuerde, si con una vez no le quedó claro y de algo sirve volver a ver esta clase ahí en YouTube o en el canal de Telegram, que ahí está, ya saben que ahí queda siempre, puede hacerlo. Y si le surgen dudas después, las podemos ir estudiando para seguir enriqueciendo el conocimiento. Así que limosna también es una palabra que marqué ahorita al inicio. Es en griego koiné, el emociné. El emociné. Un poquito porque no sabemos leer griego koiné. Así que traducción literal, dádiva de misericordia. Proviene de eleos, que significa misericordia. Así que la limosna no es solo dar dinero, sino un acto de compasión. No es solamente el que yo doy algo, sino que son actos de compasión. Ay, es que yo di todo esto porque soy bien bondadoso, porque tengo un corazón bueno. Pero si lo haces con otra intención, ahora, cuando terminemos esta clase, nos vamos a dar cuenta que también las intenciones cuentan. Y eso ya lo vimos desde el capítulo 5. Así que en hebreo la palabra usada es nuevamente sedaká,
lo que refuerza la idea de que la limosna es una expresión concreta de la justicia divina. De aquí que el Mesías enfatizará mucho en el inicio de este capítulo. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo hasta ahí, mis hermanos y mis hermanas? Amén. 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 Sí. Amén. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Bien. Bien, aquí está esta pequeña tablita que tenemos griego koiné, hebreo rabínico, o tradicional como el que conocemos también, y un pequeño significado espiritual. Tenemos justicia de kaiosiné, que es el griego, sedaká en hebreo, su significado o su conexión, rectitud y fidelidad a Dios. Y esto es la justicia. Verdaderamente esto es algo importante. Pero luego también la limosna, el emosiné, que también en hebreo es sedaká, esto es misericordia activa hacia el prójimo. Y la misericordia, la limosna y la justicia, como nosotros la practicamos muchas de las veces, no es conforme al modelo de Hashem, sino bajo la perspectiva propia. Muchas de las veces damos a manos abiertas lo que tenemos, pero no lo estamos haciendo con un fruto de justicia, mucho menos de misericordia, sino con otra razón que vamos a descubrir el día de hoy. Mateo 6:1, Yeshua advierte contra una justicia, dice aquí, imagínense, teatral, hecha para ser vista. En los versículos 2 al 4, enfatiza que la limosna debe de ser secreta como expresión auténtica de justicia. Vamos a desglosar eso también un poquito más, porque ¿qué es una justicia teatral? Aquella que busca ser vista de los hombres, para que nos reconozcan, para que digan qué bondadosos, qué buenos, mira nada más, qué grandes son estos hombres y mujeres que dan a manos llenas y se quedan en la calle sin nada. Muchas de las veces creemos estar haciendo lo correcto, pero en realidad no conocíamos y no entendíamos el propósito de Abacadosh. Entonces, Sedaká con integridad, vamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Versos del 1 al 4. El acto de dar no se mide por el monto, sino por la intención y discreción. Y gente que le gusta, no, yo ayudo aquí, yo ayudo allá, y yo doy a más allá, y a instituciones y todo eso. A veces cuando se hacen esos actos de compasión o de darse de acá, familia, en cuanto alguien nos aplaude, recibimos nuestro premio. Y por eso no hay bendiciones. Por eso debemos de ser callados, discretos, aunque le arda la lengua por querer contar que da, que ayuda, que promueve, lo mejor es hacerlo con discreción, porque es precisamente ahí que lo que hacemos ya recibimos el fruto, lo que nos tocaba, pero de parte de los hombres, a veces con un aplauso simplemente o con palabras de que, wow, qué padre, qué bueno, qué bondadoso. Ahí está nuestro premio. Anulamos el premio que viene de los cielos. Entonces debemos de ser muy, muy inteligentes. Tenemos una mitzvah sobre la sedaká que está en Devarim 15:7. Vamos a estarlo viendo. Vanagloria, sí, exactamente, mi hermano, vanagloria. Entonces tenemos Devarim 15 al 7. Vamos a ver si alguien lo tiene ahí al alcance de su Biblia. Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7. Adelante, si ya lo tienes, mi hermano. Dice, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra de Adonai tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. También el 8. Guarda, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en afecto le prestarás lo que necesite.
Bien, acá en la versión de la Biblia de la Universidad de Jerusalén continúa un poquito y dice, para remediar su indigencia. Y el 9 también, Irmiyahu, por favor. El 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Adonai y se te contará por pecado. Así es. Y ahora también, Irmiyahu, léeme, por favor, Proverbios 27:2. Ahí nos habla el rechazo a la vanidad. Amén. Adelante. Eh, el 2 nada más, ¿verdad? Sí, por favor. Proverbios 27, versículo 2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Sí se fijan? La sedacá debe de ser y la justicia, los actos de bondad deben de ser hechos en secreto, porque dice el proverbio que otro te alabe y no tu propia boca. Esto es algo de lo que está hablando el Mashiach. Un extraño y que no sean tus propios labios. Muchas de las veces, familia, cometemos el error a la hora, estamos tan emocionados, yo mismo lo he vivido, a mí mismo me ha pasado, que hoy estamos tan emocionados de hacer actos buenos que nos sentimos tan bendecidos que lo contamos. Pero desde el momento en que nos aplauden, ya nos dieron nuestra recompensa. En lugar de habernos quedado calladitos y recibir la recompensa que viene de los cielos, porque es mejor recibirla de parte de Hashem. Esta es una porción clave dentro del Sermón del Monte en la cual Yeshua profundiza en la ética del reino, especialmente en lo relacionado con la práctica de la justicia, entendida aquí como sedaká, es decir, actos de misericordia, caridad y rectitud hacia otros. Así que, mire cómo vamos a ir enriqueciendo esta información y espero que le esté gustando y que le vaya enriqueciendo o dando un mejor entendimiento de ese texto. En el contexto histórico de este pasaje se sitúa en el siglo I, bajo la ocupación romana, cuando la vida judía estaba marcada por una religiosidad altamente visible. Grupos como los fariseos enfatizaban la observancia pública de la Torá y muchas prácticas se realizaban con ostentación, especialmente las limosnas, las oraciones y los ayunos. Así que no era extraño el lenguaje que utilizó Yeshua, no porque estuviera rechazando al fariseísmo, sino era con el que tenía mayor conexión y se está dando una corrección acerca de cómo hacer las cosas en el reino de Dios y no solamente para ser aplaudidos por los hombres. En el contexto, mire, eso es importante porque mucha gente piensa que Yeshua solamente atacaba a los fariseos porque no los quería, porque los quería destruir, porque eran gentiles, paganos, mentirosos o que hacían daño solamente. No, 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 no. Eso es cuando buscas reemplazar al pueblo de Israel para integrar una teología de reemplazo para poder querer tomar algo que por naturaleza no le corresponda a alguien que no sea Israel. Todas estas palabras que habló el Mesías Yeshua son para Israel, para la restauración de Israel y en el futuro para la restauración de todas las cosas. Dar limosna, dar tzedakah en la tradición judía es dar a los necesitados y no era solo un acto de caridad, sino una expresión de justicia. El término justicia de Mateo 6:1 se conecta directamente con este concepto. Ahora, en la práctica del templo, aunque la limosna no se daba directamente en el templo, sí se recogía en cajas llamadas shofarot, por su forma de cuerno, ubicadas en el patio de las mujeres. Esto permitía a los fieles contribuir de forma discreta. Sin embargo, Yeshua, que estaba atento, miró lo que hacía la gente. Es mucha tentación esta taza para no dejarla a un lado sin hacerle casito.
Así que ya hemos hablado acerca de lo que es tocar trompeta, acerca de las limosnas. Por ahí ya habíamos visto las cajas, cómo son también, cómo eran, dónde estaban ubicadas. Así que esto nos ayuda a tener todavía un mejor entendimiento. Hipocresía denunciada. Yeshua critica la práctica de hacer sonar trompeta al dar limosna, una metáfora que alude a la ostentación. La Torá enfatiza que el corazón del dador debe de estar alineado con la voluntad divina. Dar con intención de ser visto contradice el espíritu de humildad que se espera en el servicio a Hashem. La recompensa por la obediencia viene de Hashem, viene de Elohim, no de los hombres. Mateo 6 refuerza esta idea. Si buscas la aprobación humana, ya has recibido tu recompensa. Esta es una de las razones principales por la cual mucho pueblo ha sufrido, porque se la pasa contando las dádivas y las bondades que hace, y el mundo se la pasa aplaudiéndole. ¿Y por qué se la pasan aplaudiéndole? Pues porque se impactan, pero le están dando su recompensa y esas personas no están esperando la recompensa celestial. Entonces, tenemos que entender que Yeshua no solamente está haciendo algo para destruir la Torá, está elevando la observancia de la Torá y nos está indicando que debemos de entender cuál es el espíritu de la humildad en la Torá para su pueblo Israel. Así que si Deuteronomio 15 del 7 al 11 se exhorta a abrir la mano al pobre sin dureza de corazón, pues Proverbios 19:17 dice que el que le da al pobre le presta al Creador. Y mucha gente ha cometido ese error. No, yo te echo la mano, no. ¿Y qué cree? Que la persona le aplaude la bondad, el amor con lo que lo hacen y le estamos dando la recompensa. Porque muchas de las veces a la persona que usted le ayuda, le va contando a medio mundo quién le ayudó. Y como le va ayudando, le va contando a todo mundo, ay, qué bueno, qué buena, qué bondadosos, qué esto. Ya estamos recibiendo nuestro premio en esta tierra de parte de los hombres. Por eso, en el judaísmo moderno se enfatiza mucho los niveles de caridad. ¿Cuál es la mejor forma de darse de acá? A algunas personas que me consultaron acerca de eso, incluso les compartí un poquito de información de esos niveles de sedacá también que debe de haber a la hora que estamos ayudando a los necesitados. ¿Y cuál es el mejor acto dentro de todo esto que estamos haciendo? Así que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí la justicia no se refiere simplemente a una virtud abstracta, sino a obras concretas como dar a los necesitados. La intención detrás de la acción se vuelve un foco principal. No se condena la acción en sí, sino el motivo distorsionado. Buscar aprobación pública y reconocimiento en lugar de servir al prójimo por fidelidad al reino de Elohim. No hago las cosas por amor al prójimo, lo hago para quedar bien, intentando quedar bien con Dios. Esa es una de las trampas que el adversario utiliza. Hago las cosas intentando quedar bien con Dios, pero yo no tengo que convencer a Dios con mis acciones, porque Dios ve la intención de mi corazón. Entonces, como Él conoce mi motivación, que si bien el acto está bien hecho, pero la intención está distorsionada, esto me va a generar un problema porque yo voy a recibir aprobación pública y reconocimiento del hombre y me voy a quedar sin el mejor premio, que es el reconocimiento de los cielos. Imagínense qué interesante es poder ir conectando las intenciones de las palabras del Mesías con la Torá desde una perspectiva hebrea, en donde hagamos un balance y nos demos cuenta que el Mesías
no abolió, sino que está elevando. ¿Sí queda claro hasta ahí el verso 1, familia? Sí. Amén. Baruch Hashem, ¿algún comentario que tengan ahorita al respecto? Solamente del tema. Bien, entonces vamos a continuar con el verso 2. Cristi, adelante, mi hermana. Sí, a ver, si la intención de una persona es dar la sedacá y no es la intención de sobresalir o de hacerse notar, pero el que recibe la bendición, lo hace, entonces yo tampoco no es válido, ¿verdad? A ver, otra vez no le entendí muy bien ahí. Sí, por ejemplo, yo doy una sedacá, Ajá. pero no lo hago con la intención de quedar bien ni con él ni pues con Dios ya sabemos que pues Él conoce nuestro corazón, pero esa persona a quien yo bendije, lo va diciendo pues por la calle y eso ya no cuenta, ¿verdad? O sea, y No. para evitar que lo hagan, de no andar diciendo, ahí que, Bien, les voy a decir, esto yo lo aprendí del judaísmo. Cuando alguien quiere dar una sedacá, la entrega en un sobrecito cerrado sin nombre. Pero, obviamente, le dice al administrador para quién es. Y no le dice, yo lo puse. Simplemente entrega, esta sedacá es para fulano o fulana de tal. Para que cuidemos la integridad y la bendición del que está dando la bendición. Y ahorita vamos a ver algo más de eso. ¿Sí, Cristi? sí, por lógica, no lo había pensado así. Gracias. Aquí en la congregación ya ha habido ese tipo de acciones de sedacá sobre cerrado sin nombres de nada. Simplemente me lo dejan y Roy, que esto es para fulano de tal y yo no sé si es de la persona que me lo entregó de alguien más, pero yo simplemente me dejaron esto para usted y yo lo entrego. De esa manera quedamos todos cubiertos de las bendiciones del Creador. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy buena Ahorita vamos a explicación. ver algo más de eso que está muy bonito también, Cristi. ¿Vale? Bien, entonces, esta imagen alude a una práctica, perdón, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Esta imagen alude a una práctica exagerada en la que los actos de caridad eran anunciados de forma teatral, tal vez incluso literal. El término hipócrita que Yeshua emplea proviene del mundo teatral griego y sugiere una persona que actúa, que representa un papel sin ser auténtica. Por eso es importante hacer los estudios o las relaciones desde una perspectiva hebrea, pero en su contexto histórico y cultural, para poder entender las expresiones o las palabras que utilizó el Mesías o que encontramos en las escrituras. En este caso, el ser hipócrita está relacionado con una práctica exagerada que alude a una obra de teatro o a un papel dentro del teatro. Todo esto, pues, se representa en un papel sin ser auténtico. O sea, no eres tú, sino que estás representando a alguien más. Muchas de las veces, ese es el gran problema. Origen teatral del término que utilizó Yeshua, hipócrites. En el teatro griego clásico, era literalmente un actor que interpretaba un papel en escena. El término proviene del verbo, y se me pasó ponerle aquí la fonética, que significa responder o interpretar. Y con el tiempo se asoció con fingir o representar algo que no se es. De aquí podemos entender todavía mucho mejor el por qué Yeshua lo dijo. Porque se está intentando representar algo que no somos. No estamos siendo honestos ni siquiera con nosotros mismos, sino que estamos buscando la forma
de querer recibir las bendiciones o de querer convencer a Dios de que somos buenos cuando Dios conoce la intención de nuestro corazón. Así que en el contexto del Sermón del Monte, Yeshua lo usa para denunciar a quienes practican la justicia solo para ser vistos. Recuerde que justicia en este contexto es la palabra hebrea sedaká. Entonces, esto es muy importante. Yeshua lo usa, está denunciando esta práctica solo para ser vistos, como si estuvieran actuando una obra religiosa frente al público. El uso de hipócrita aquí no solo denuncia la falsedad, sino que retrata al individuo como un actor religioso que busca aplausos humanos en lugar de la aprobación divina. Aquí es donde entramos en un conflicto. Y como siempre les digo, familia, aquí no estamos hablando de nadie, estamos estudiando, estamos revisando el texto, pero también estamos descubriendo que muchas de las veces actuamos mal, porque creemos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad a veces lo que queremos es, se escucha fea la palabra, pero es cierto, como que queremos hacerle manita de puerco a Hashem para ver si nos hace caso, o para que vea que somos buenos, o para que la gente diga, mira qué bueno, qué bondadoso. Pero cuando no ven el resultado, las personas pueden decir, pues no que aman a Dios, no que Dios está con ellos, no que Dios es el otro. Pues sí, pero su premio, su recompensa, la recibieron en aplausos de los hombres y en reconocimiento público. No hemos permitido que Hashem mande esas bendiciones sobre nuestras vidas para que seamos numéricamente más grandes, pero también mayormente bendecidos. Así que esto se asemeja mucho a los individuos que trabajan en el teatro, incluso hoy en día. Hay personas que se casan con su papel en la obra de teatro o en el cine. ¿Y cuántos actores no han interpretado un papel y terminan en las drogas, terminan casados con el papel, que se apagan y muchos se han suicidado también? Imagínese el peligro que hay detrás de la falsedad religiosa. En cambio, la ética del reino establece una forma radicalmente distinta de vivir la justicia. Yeshua afirma en el verso 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Me encanta que me digan a mí este verso, porque mucha gente se lo sabe de memoria y lo cita continuamente. Y va a quedar más claro. ¿Está lloviendo? Queda más claro esto. Esta expresión idiomática, fíjese qué interesante, transmite una enseñanza clara. Los actos de justicia deben hacerse con tal discreción que ni siquiera el entorno más cercano lo perciba. Lo importante no es que otros lo sepan, sino que sea una expresión genuina de amor y obediencia. Y muchas de las veces citamos el texto, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu derecha, pero todo tu entorno cercano lo sabe. Sí, puedes meter la mano a la bolsa, la mano derecha en la bolsa y cerrar los ojos para que la izquierda no vea lo que sacaste si lo das acá, pero todo tu entorno está viendo lo que estás haciendo. Entonces, es importante entender el contexto de lo que Yeshua está diciendo. Una expresión genuina versus una actuación. Familia, por eso es que muchas de las veces no crecemos más. Y no todos vamos a crecer en el ámbito espiritual o en el ámbito económico, porque Hashem cuida el crecimiento de ambos para que todos practiquemos la justicia. El que estudia y enseña con el que Dios bendice más monetariamente y podamos hacer un trabajo en equipo todos. El problema es el abuso, tanto del que enseña como del que provee, porque uno obtiene su premio con el aplauso y el darle, y el otro con el ser visto de los hombres y el aplauso de la gratitud. Entonces, tenemos que trabajar mucho en estas áreas, familia. Yeshua concluye en el verso 4.
para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Quién es el que recompensa nuestras acciones si las hacemos discretas sin mencionar nada? El Creador, el Mesías. Porque a través del Mesías nosotros tenemos grandes bendiciones. Entonces Hashem nos manda la bendición y a través del Mesías que hemos sido injertados nosotros en Israel, obtenemos esas bendiciones como pueblo de Israel. Así que el Mesías se está concluyendo de una forma maravillosa y nos está enseñando cómo debemos de adquirir las recompensas que vienen del cielo, familia. Esto revela la dimensión espiritual profunda del acto. Boreolam ve el corazón, pero el corazón de la acción, del acto, no solo su exterior. Él no solo observa la acción, sino también la motivación detrás de ella. La recompensa del reino no está en la alabanza humana, sino en el reconocimiento celestial. ¿Cuál reconocimiento especial o celestial? Es el que puede expresarse en paz interior, bendición espiritual y participación en la obra redentora de Elohim. Así que imagínense, el reconocimiento celestial puede venir en Shalom Bait, en Shalom, en el hogar, en bendición. Todos buscamos y anhelamos las bendiciones, pero a veces los llamados actos de justicia los hacemos públicos y nos los aplauden y nos hablan y nos muestran algo muy bonito, pues recibimos la recompensa en lugar de lo que esperamos. También viene una expresión espiritual de participación en la obra redentora. Y aquí es donde muchos, a través de la historia, han perdido sus bendiciones. ¿Sí? Comienzan participando en la obra redentora, pero sus acciones los llevaron a quedarse sin el Shalom Bait, sin las bendiciones correspondientes, y no entendimos por qué Hashem no permitió crecer, desarrollar o dar frutos. Porque Hashem vio las intenciones de nuestro corazón. Así que si tenemos que hacer una corrección, tenemos que hacer un tikkun con las cosas que hemos hecho hasta ahora, familia, hay que retomar. Siempre hay nuevas oportunidades. Mientras tengamos vida, tenemos una gran oportunidad para seguir adelante. Así que desde una perspectiva bíblica, esta enseñanza de Yeshua está en plena continuidad con la Torá. Deuteronomio 15 establece que dar al necesitado es una obligación, pero también implica sensibilidad, compasión y discreción. Y esto es algo que tenemos que aprender. Y vamos a ver ahorita por qué también, ¿eh? Isaías 58 confronta el ayuno superficial y la justicia aparente que no transforma a la comunidad. Proverbios enseña que el Eterno pesa los corazones, no solo las acciones externas. En ese sentido, Yeshua no está innovando, sino restaurando la intención original de los mandamientos, revelar la santidad del reino mediante un corazón recto y una conducta humilde. Esta enseñanza de Mateo 6, 1 al 4 de Yeshua enfatiza la pureza de intención en los actos religiosos, especialmente en el dar caritativo, conocido como sedacá, evitando la ostentación. Ahora vamos a ver cómo a través de las conexiones con la Mishnah y el Talmud, hay palabras que nos ayudan a comprender también y a enriquecer las palabras del Mesías. El Pirkei Avot 2, 13 y 5, 11 tiene palabras muy interesantes. Todo aquel que da limosna en secreto es mayor a Moisés. Fíjese qué interesante ese Pirkei Avot. Todo aquel que da limosna en secreto es mayor que Moisés. Yo les recomiendo que vean la película de los Suspicín. Tristemente, los titanes de la internet señalan, critican y hablan de muchas cosas negativas en lugar de buscar el enriquecimiento del pueblo a través de su historia, su cultura y, por qué no, también de algunas películas muy positivas. A veces
hacen más daño del que creen que están haciendo. Yo recomiendo la película para el que quiera verla. ¿Por qué? Porque ahí habla muy bonito acerca de lo que es la sedaká. Así que todo aquel que da limón en secreto, dicen los rabinos, es mayor que Moisés. El que da sin esperar reconocimiento, su recompensa está con el santo bendito sea. El que da sin esperar reconocimiento. Es que yo creí que me iban a dar, yo creí que me iban a ver, yo creí esto, yo creí el otro. Estás esperando recompensa humana. Si lo haces bajo esa perspectiva, pierdes la bendición de los cielos. Así que el que da sin esperar reconocimiento, su recompensa está con el santo bendito sea. Estas enseñanzas rabínicas valoran el anonimato en la caridad, alineándose con Mateo 6, 3, 4. La ética rabina del siglo I ya reconocía que la sedaká debía hacerse por amor al cielo, no por reconocimiento humano. En la Mishnah, Majeset Pea 8:9, la limosna debe darse en secreto para proteger la dignidad del necesitado. Esto refleja la sensibilidad ética que Yeshua también enseña. No humillar al receptor ni buscar gloria para el donante. Y esto es algo de lo que me preguntaba ahorita la Hot Sigala acerca de cómo dar y si la otra persona que menciona y todo eso, a veces perdemos el premio ambos. Así que miren qué punto tan interesante. A mí cuando lo estaba estudiando, lo estaba revisando para hacer las conexiones, me fascinó, me llenó hasta de emoción, porque dice, la limosna debe de darse en secreto para proteger la dignidad del necesitado. Y no decir, mira, yo sí tengo para ayudarte, ahí está. Hay que cuidar la dignidad del necesitado. Y también, pues hay que bendecir y que reciba mayor bendición, pues también el donante, el que está dando. Que ambos sean mayormente bendecidos. No hay que humillar al receptor, pero tampoco buscar la gloria del donante. Por eso Yeshua está hablando de esta manera en esta porción del capítulo 6. El Talmud Babli, en Baba Batra 10b, Rabí Elazar dijo, dar limosna en secreto apacigua la ira divina. Y aquí se vincula el acto oculto de la sedaká con la dimensión espiritual profunda, similar a la recompensa divina mencionada en Mateo 6:4. Porque en Mateo dice Yeshua, vuestro Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Esta es la dádiva divina. Esto es lo que buscamos como pueblo de Israel, ser bendecidos de parte de Kadosh Baruj Hu y no ser elogiados por los hombres. Esta es la perspectiva de Mashiach. Esto es lo que Yeshua nos está enseñando. Pero si nos enfocamos más en querer convencer quién es Yeshua a los que no, pues no hay necesidad de hacerlo porque Yeshua no nos mandó a eso, no nos mandó a convencer a nadie, sino a llevar sus palabras, a promover el evangelio, o sea, las buenas nuevas, a través de estas conexiones, enseñarle a la gente la importancia de la dignidad del pobre, pero también pues no aplaudir de más a los donantes para que reciban una recompensa divina. Así que todo esto es importante. En el siglo I, desde el punto de vista de los perushim, los fariseos y los jajamim del siglo I, la sedaká era una mitzvah central, pero debía realizarse con kavaná, o sea, con una intención pura. La crítica de Yeshua no es contra la práctica misma, sino contra su instrumentalización para el ego. Incluso la Tosefta PA 4:15 advierte contra dar limosna para obtener prestigio, lo cual invalida el mérito espiritual del acto. Se caen los reconocimientos. No hay crecimiento. ¿Por qué? Porque se busca prestigio. Y eso invalida el mérito espiritual. Mire qué interesante poder estudiar y entender esto. Así que nos vamos a quedar aquí. Recuerden, no importa si nos llevamos 3, 4, 5 clases. Lo importante es que vayamos enriqueciendo y entendiendo las palabras de nuestro Mesías. Así que
Mateo 6 del 1 al 4 no introduce una ética nueva, sino que reafirma y dramatiza una sensibilidad ya presente en la tradición rabínica. Yeshua se sitúa dentro del marco del judaísmo del segundo templo, refinando la intención y llamando a una espiritualidad interiorizada. Así que, amada familia, vamos a parar hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado, por haberse conectado una vez más a Ani Rotse Café. De verdad estoy alegre de ver nuevamente a varios hermanitos aquí conectados y tenemos 25 conexiones de Zoom. Baruch Hashem, agradezco al Eterno por la vida de todos y cada uno de los que pudieron conectarse. Estaré descargando la clase y subiéndola a YouTube más tarde. Así que gracias de verdad familia por haberse conectado. Voy a cerrar la transmisión y nos quedamos por si hay algún comentario. Así que gracias, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Recuerde, Ani Rotse Café.